Entrevista, Escuela de Comunicación Social, parte 1. Bueno, sí, antes que todo, quisiera darles la bienvenida a los invitados. Bienvenidos a Venezuela. Muchas gracias. Bienvenidos a la Universidad Católica Andrés Bello, a la Feria del Libro. Uno de nuestros eslogans en la universidad es del UCAP al país que queremos. Y qué mejor que estos espacios para darle ese espacio al país que se merece. Fabiola. Bueno, un placer para mí estar aquí con ustedes. Tenerlos aquí es muy grato, más que todo en el marco de la Feria del Libro, que es tan querida por nosotros los ucavistas. Bueno, iniciando la pregunta, sería, ¿qué se siente exponerse de tal forma en sus escritos? Porque están expuestos al mundo. Bueno, empiezo yo. Bueno, la poesía, que es, digamos, el género que yo más he cultivado, tiene mucho que ver con la interioridad, ¿no? Con la intimidad, con la privacidad de la persona, ¿no? Y es verdad que hay un cierto contraste, una relativa contradicción entre la necesidad que tiene el poeta de esconderse, ¿no? y la obligación casi de mostrar al lector, ¿no? y al oyente sus textos, ¿no? De alguna manera el poeta necesita llegar, como si fuera, había la imagen de una botella lanzada al mar, ¿no? Llegar a un posible receptor, a un posible lector que es siempre desconocido, pero también está guardando en su palabra un cierto misterio, un cierto secreto, ¿no? Entonces la poesía juega en ese territorio límite entre el secreto, el misterio y, digamos, la comunicación, ¿no? Y digamos el mensaje que puede llegarle al lector, ¿no? Al momento de escribir una historia, ¿han sentido que se estancan y qué hacen para superar ese estancamiento? Bueno, en mi caso, el trabajo literario es un trabajo muy funcionarial, en el sentido de que yo le dedico pues 3-4 horas al día, muy temprano me levanto y entonces pues yo, en fin, no me acuerdo quién decía que espero que la inspiración me pille trabajando, ¿no? Entonces no hay estancamiento en el sentido de que escribir es tan fácil como poner una frase y después la siguiente. Entonces yo trabajo diariamente y suelo tener proyectos a largo plazo. Hago una planificación de mi obra a bastante largo plazo. Con lo cual yo hasta ahora por lo menos no he sufrido ningún estancamiento, porque además como tengo un día bastante ocupado, es decir, la literatura es la primera dedicación de mi día, pero luego también me dedico al periodismo, me dedico a la enseñanza universitaria y también escribo ensayos, pues tanto de comunicación como de derecho, con lo cual tengo un día tan apretado que cuando me pongo a escribir aprovecho bastante bien el tiempo. Su libro es considerado una autobiografía ficticia. ¿Usted considera que esto es verdad o es más bien una biografía para todo aquel que haya sufrido un corazón roto? Bien, le agradezco muchísimo la pregunta porque además revela que o bien se ha leído el libro o, en fin, o lo conoce de alguna manera y la verdad que me congratula muchísimo porque no es habitual que la literatura española llegue, ¿no? Por lo menos la literatura española de nuestra generación, ¿no? Llegue a Venezuela y eso pues me alegra muchísimo, ¿no? Y yendo al fondo de la pregunta, ¿no? Efectivamente, El interior del párpado es una especie de novela, la única que yo he escrito como tal. En realidad es una sucesión de fragmentos que yo escribí en Madrid, cuando vivía en Madrid, después justamente de una ruptura amorosa, traumática. Eso me llevó a una depresión, una especie de depresión. Y cuando estaba digamos, en el ojo del huracán, digamos, cuando ya estaba tocando fondo, me acordé de que yo era escritor y dije, anda, pero si yo puedo curarme a mí mismo, ¿no? No necesito ir al psiquiatra a que me mande, a que me mande pastillas, ¿no? Me puedo curar a través de la literatura. Voy a intentar salir de esto a través de la escritura. Y entonces, de pronto, de forma natural, empecé a escribir esos fragmentos día tras día,
viene a ser una especie también de diario, ¿no? Diario de alguien que está en esa situación límite, ¿verdad? Y bueno, sí creo que de alguna manera me ayudó a salir de ese pozo en el que había caído. Y bueno, luego con el paso del tiempo se publicó y ojalá que algunos lectores puedan verse reflejados ahí y vean que se puede salir de cualquier situación por dura que sea, ¿no? Ahora mi pregunta para el señor José María. Acaba de publicar un libro llamado ¿Para quién no brilla la luz? Quisiera saber de dónde vino la inspiración y si se inspiró un poco de la historia de Jack el Destripador. Pues Como la historia de la dama y los asesinatos que ocurren en esa calle. sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. También, bueno, me inspiré en realidad no de Jack el Destripador, sino de un fragmento de Heráclito, que dice lo siguiente, dice: aquel para quien no brilla la luz, vivirá a pesar del sol como un animal en la noche. Me parecía en fin, un fragmento muy enigmático y no sé por qué a mí me sugirió el tema del vampirismo. Y entonces esta novela, Para quien no brilla la luz, es un thriller que mezcla dos géneros. Yo en mis obras suelo ser bastante ecléctico, suelo mezclar varios géneros. Y esta novela pues está entre el género policíaco y el género fantástico. Entonces, efectivamente, en un primer nivel de lectura hay unos crímenes que resolver, ¿vale?, que efectivamente pues parecen que están cometidos por un vampiro. En el segundo nivel de lectura pues es mucho más social, en cuanto a que plantea que esos vampiros pues podrían ser toxicómanos. Es una novela en realidad social, aunque sea de género fantástico o género policíaco, en el que se plantean pues problemas como eso, la drogadicción, la prostitución, se habla también de la inmigración. Luego un tercer nivel habla un poco de lo que es el monstruo que nosotros llevamos en el interior. En ese sentido sí tiene que ver un poco quizá con Jack el Destripador, un concepto en el que Jung hablaba de la sombra y hablaba de esa parte de nosotros que vamos reprimiendo y que puede llegar a tomar forma y apoderarse un poco de nuestros actos. Yo parto ahí de la base de que cualquier persona puesta en las circunstancias adecuadas pues puede ser capaz de lo mejor y capaz de lo peor, ¿no? Muchas veces hablamos de los criminales como si fueran monstruos distintos al ser humano. Bueno, yo creo que cualquier ser humano puede llegar a matar si se le ponen las circunstancias adecuadas. Y luego hay una parte más metaliteraria, en el sentido de la justificación de por qué se escribe esa novela desde la perspectiva del autor. Y esos niveles de lectura pues se localizan en escenarios pues distintos. En Madrid es la ciudad pues multiétnica, multicultural, en el barrio de la Latina, donde se desarrollan todos esos problemas sociales. Granada es la ciudad un poco del sueño, del inconsciente, y habla un poco de esa parte oscura de los personajes. Y luego termina en Ronda, que es el escenario gótico de la novela, porque siendo una novela de vampiro, aunque sea un arquetipo, pues quería un escenario gótico, ¿no?, para terminar de cuadrar la historia. Ok, si nos puede contar cuál ha sido su impresión con Venezuela, si ha sido lo que se ve en los medios, lo que se cuenta en el boca a boca. Pues, bueno, en mi caso yo tenía muchas ganas de venir a Venezuela precisamente porque solo conocía lo que se decía en los medios de comunicación. Creo que de hecho la labor que tenéis vosotros como estudiantes de comunicación en ese sentido es esencial, de dar a conocer lo que está ocurriendo en este país, porque la información que tenemos fuera de Venezuela está absolutamente distorsionada por intereses, por tendencias políticas, e incluso los políticos en España pues no saben muy bien lo que pasa. Entonces, en fin, yo tenía muchas ganas de venir por eso, para conocerlo por mí mismo, y en fin, la impresión es que desde luego pues en este país hace falta un cambio, ¿no?, profundo que debéis protagonizar todos vosotros para que las cosas sean para mejor. Yo tengo poco más que añadir a lo que ha dicho José María, porque efectivamente también tenía mucha ilusión por venir, sobre todo para ver con mis propios ojos aquello que ocurre en la medida en que una semana de visita permite, ¿no?
Y es verdad que en los medios españoles hay o ha habido en los últimos tiempos, ¿no?, un cierto bombardeo informativo, ¿no?, con Venezuela, ¿no?, pero que está completamente distorsionado y que nunca se sabe bien cuál es la verdad y cuál es la fake news o cuál es la posverdad, no se sabe bien realmente qué es lo que ocurre, ¿no? Y yo siempre recuerdo el caso nuestro en España del franquismo, ¿no? Los 40 años de oscuridad, ¿no? Que parecía que no iban a acabar, ¿no? Para la generación de mis padres, ¿no? Y bueno, de pronto se salió de esa oscuridad, se salió de ese pozo de dictadura, ¿no?, en el que vivíamos, y comenzó una sociedad nueva con sus errores también, por supuesto, porque nunca va a haber una sociedad perfecta, nunca va a haber, las utopías no se van a poder nunca realizar, pero se puede salir de la oscuridad de la historia, ¿no? Y aquí yo creo que Venezuela está viviendo digamos, ha tocado de alguna manera fondo, y ojalá que pueda salirse de esta situación lo antes posible, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Las universidades siempre van a tener las puertas abiertas para ustedes, y no se olviden de pasar por nuestra feria del libro. No sé si quieres hablar. Bueno, sí, como sabemos hay diversos eventos, ya sea en el horario matutino y vespertino, y están todos invitados, ya sea el público, nuestros increíbles invitados, y las puertas abiertas, como dice Fabiola. Gracias.